Marianne Krause es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Se ha especializado en temas de depresión, ha dirigido proyectos como en torno a experiencias de éxito y fracaso en psicoterapia. Y además está también tomando parte y siendo responsable de un estudio internacional sobre la experiencia de la depresión. Mariana, ahora sí, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien, gracias, Francisco. ¿Cómo estuvo primero el panel y cómo entra tu tema y tu especialidad, cierto? Que yo entiendo que tu aproximación siempre ha sido multidisciplinaria, pero ¿cómo entra en este paraguas tan provocador de prolongar la vida, retos y perspectivas, como se tituló el panel de hoy a las 3 de la tarde en el Congreso del Futuro? Sí, un panel muy interesante. Mira, a primera vista uno podría pensar que la psicología no tiene nada que aportar, pero no, estamos equivocados, porque efectivamente el tema que yo traté, que es el tema de los vínculos interpersonales, las relaciones humanas que tenemos unos con otros, impacta en la esperanza de vida. Entonces, si tenemos buenas relaciones con otros, vamos a vivir más años. Y en ese sentido era muy importante incluir la perspectiva de la psicología, de la salud mental en este panel. Aparte del tema, porque uno a veces también dice, bueno, ok, podemos vivir más años, pero también tenemos que ver si somos felices durante esos años. Ahí también hay una relación. Pero es más impactante que eso. Los vínculos nos ayudan a prolongar la vida. Ahora nos ayudan, entiendo también, no solamente a prolongar la vida en términos de biológico y de salud mental, sino que también incluso neurofisiológicamente, ¿no? Del ejercicio que le damos a nuestro cerebro, ¿no? La mayor actividad social y mayor interconexión nos protege, entre comillas, de por ejemplo, sufrir demencias, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy importante eso, no solamente por razones cognitivas, es importante por razones cognitivas relacionadas con el pensamiento, sino también por razones afectivas. Hay una interacción importante entre sentirse solo, por ejemplo, y enfermar o no enfermar. O sea, si tú te sientes más solo, si estás con menos apoyo social, también vas a tener una serie de enfermedades físicas. El tema es que la mente y el cuerpo no están para nada separados, o sea, estamos hablando de una unidad que es inseparable. Entonces, ciertas condiciones que pueden ser sociales o psicológicas también van a afectar directamente el funcionamiento de nuestro organismo. Y esta noción de que desde la psicología y desde el estudio de los procesos, valga la redundancia, psicológicos, de la mente, podemos hablar sobre supervivencia o prolongación de la vida. ¿Es una noción relativamente nueva dentro de...? Es relativamente nueva. O sea, se han hecho estudios longitudinales en distintas partes del mundo y acá en Chile espero que también tengamos datos en un tiempo más, porque hay dos importantes estudios longitudinales que están en curso, pero están empezando. Bueno, pero en los estudios mundiales se ha visto que el tema de los vínculos impacta directamente en aumentar la esperanza de vida, que es lo que decía hace un rato, y también obviamente el tema, y lo otro que es importante, que hay una relación entre los vínculos cercanos y la felicidad, o usemos otro término, llamémosle bienestar psicológico o bienestar subjetivo, y eso a su vez también impacta en términos de esperanza de vida. Entonces, claro, podemos decir, si somos más felices, vivimos más años. Si tenemos buenas relaciones con los demás, somos más felices y vivimos más años. Ahora, Marianne, estamos conversando con Marianne Krause, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Marianne, me imagino que una de las preguntas y una de las ansiedades más vigentes cuando hablamos de vínculos sociales y lo proyectamos hacia el futuro es la preocupación, que es la típica preocupación, uno la caricaturiza de esa preocupación de mamá, pero en realidad es preocupación de todos, que es si nuestros vínculos sociales se están deteriorando o no con el uso de las tecnologías, con la dependencia de las pantallas, con la intermediación de aparatos tecnológicos entre las personas. ¿Existen datos al respecto? Mira, hay datos chilenos que muestran que nuestros vínculos sociales se deterioraron antes de que entrara el, llamémosle, boom o la explosión de la tecnología. O sea, hay estudios, de hecho, mira, hay un informe de desarrollo humano que realizó el PNUD, digamos, para Chile, que fue publicado en el 2011,
y que muestra en forma muy impactante el deterioro de los vínculos sociales y comunitarios y el impacto que esto tiene en el bienestar subjetivo de las personas. Yo participé en ese informe, digamos, por eso conozco bien con uno de los estudios del informe. Entonces, esto viene sucediendo en Chile desde los años 80, o sea, desde los años 80 que se están deteriorando los lazos que tenemos, los lazos interpersonales con los demás. Sí, perdón, entonces, ¿hay alguna especulación o deducción de causas de qué nos llevó a deteriorar los vínculos sociales? Nosotros tenemos instalado en Chile un modelo, llamémosle sociocultural, y que tiene que ver con los valores también, que se caracteriza por el individualismo, en que el logro individual es lo que prima, las personas sienten, y de hecho en ese estudio que hicimos justamente para las Naciones Unidas aparece en forma muy clara, las personas sienten que su felicidad, su bienestar, o todo depende de sí mismo y nada más. Entonces hay una pérdida del referente colectivo. Y eso es bien, o sea, fue un proceso relativamente rápido en Chile y bastante grave en términos de sus consecuencias. Y parte de las cifras altas que tenemos de problemas de salud mental, depresión entre ellos, tiene que ver con esto, directamente. ¿Qué pasa ahora con la, llamémosle, explosión de las tecnologías de comunicación? Como los vínculos ya venían deteriorados, la verdad que esto se superpone y personalmente yo creo que es una ventana de oportunidad. O sea, de alguna manera, no de alguna manera, sino que digamos, efectivamente las redes sociales son una materia para constituir no solo movimientos sociales y no solamente fugaces, sino para constituir nuevas comunidades. O sea, nos estamos revinculando. Entonces, en ese sentido yo creo que una gran oportunidad. El único tema es que como seres humanos que somos de carne y hueso, no podemos prescindir totalmente del contacto cara a cara. Entonces esto nos ayuda, en verdad nos vincula, pero lo importante es que pueda ser un vehículo para que una fracción, digamos, de todas estas de estos otros contactos que tenemos en el mundo, una fracción pueda llevarse el terreno del contacto cara a cara, de la conversación en que uno puede mirar al otro, porque hay una serie hay información respecto del otro que uno se transmite mutuamente, que no es transmisible por esta vía, por lo menos no hoy día. No sé si en el futuro tenemos otras formas, claro, si en el futuro tenemos, qué sé yo, si Skype se convierte en algo en que además yo puedo oler y tocar, más sensorial, puede ser, ¿no? Sí. O sea, ha avanzado tan rápido la tecnología que pueden pasar muchas cosas. Pero por ahora, digamos que esa información del otro nos entra por algunos canales y no por todos. Y bueno, el contacto humano, yo creo que algo de lo que nos hace más propiamente humanos es justamente esta posibilidad de contactarnos con otro y de sentir al otro. Y este sentir al otro va más allá del pensamiento. O sea, nosotros reaccionamos corporalmente al otro sin darnos cuenta. De hecho, hay estudios que muestran cómo uno va imitando la postura física del otro. Eso es totalmente inconsciente. Y al yo imitar la postura física tuya, por ejemplo, en este momento, me estoy poniendo en un estado mental parecido al tuyo. Y desde ese estado mental puedo entonces empatizar con el tuyo, ¿no? Lo puse en simple, pero buscando finalmente los puntos en común. Estoy claro, pero no es consciente. O sea, nosotros nos vinculamos, nos conectamos con otros porque estamos capacitados. Nuestro organismo está capacitado para leer las señales y de alguna manera imitarlas. Y así es como aprenden las guaguas también desde Hubo, entre paréntesis, una pequeña controversia hace algunos años. Y dime tú si viene al caso sacarlo, digamos, pero en algún momento se dio gran importancia a este descubrimiento de las llamadas neuronas de espejo en todo esto. Sí. Pero después hubo autores que desestimaron esa como sobrerepresentación del valor de las neuronas de espejo. No sé en qué quedamos finalmente, si se estableció una verdad al respecto. Mira, quedamos en que es muy importante, pero no son unas neuronas particulares, sino que son las mismas, o sea, los mismos sistemas, digamos, neuronales que se activan cuando nosotros estamos pensando o haciendo algo, que cuando vemos a otro que está, sobre todo en el hacer, ¿no es cierto?, que está haciendo algo, se activa esa parte en nuestro cerebro y podemos sentir lo que el otro siente. Eso es lo maravilloso. Eso es la base de la empatía. Eso sigue vigente.
Ahora estamos conversando con Marian Kraus, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Estamos transmitiendo desde el ex Congreso Nacional en esta nueva jornada del Congreso del Futuro. Marian, tú, el Instituto Milenio, entiendo, desde el año 2015, ¿no? Sí, o sea, llevamos 4 años, sí, en realidad 14. ¿Cuál es o cómo ves que se ha establecido y se ha validado la necesidad de mirar y estudiar específicamente depresión en nuestra población como un problema de salud pública? ¿Responde a un aumento casuístico o responde a que ya era hora de que nos hiciéramos cargo de un problema de siempre? Mira, el hacernos cargo está en distintos niveles. O sea, por una parte pudimos adjudicarnos los recursos que son estatales para llevar a cabo de nuestra investigación al alero de este Instituto Milenio. Previamente, de hecho, fuimos un centro un poco más pequeño, pero en la misma temática, un núcleo Milenio, así que de hecho llevamos 7 años trabajando el tema. Y por supuesto, me imagino que influye el que el tema sea relevante para el país, que uno obtenga financiamiento, más allá de la calidad del proyecto, ¿cierto? El hecho de que, pero esta no es la única respuesta frente a la depresión en Chile. La otra viene desde las políticas de salud. O sea, la depresión es una de las enfermedades cubiertas, digamos, por el GES, o sea, por el auge. Entonces se han implementado tratamientos para la depresión desde la atención primaria, digamos, en todos los niveles, y la verdad que hay una cobertura creciente y bueno, está casi como en su cúspide, pero durante 10 años desde que se instaló hubo una creciente preocupación y una creciente atención de personas que tenían sintomatología de depresión. Entonces uno podría suponer que... y además hay estudios que muestran la efectividad de los tratamientos, que a ver, no es del 100%, obviamente, pero no podemos decir que no sean efectivos en absoluto. Sin embargo, y acá viene el punto, las cifras de depresión en Chile son estables. Han sido estables por 15 años. Entonces, entonces si hacemos la ecuación es simple, si decimos, tenemos cifras estables y tenemos tratamientos que por lo menos en parte para una proporción de los atendidos son efectivos, entonces quiere decir que están produciendo muchos casos nuevos. Claro. Y si se producen muchos casos nuevos, entonces tenemos que ir, por supuesto, a los factores socioculturales, a los factores educativos que están involucrados, y lo que tenemos que hacer es mucho trabajo de prevención. Entonces, bueno, volviendo a lo que tú preguntabas del Instituto Milenio, nosotros intentamos abarcar la depresión de todos los ángulos posibles existentes. O sea, todos los ángulos desde el punto de vista de entender sus causas, vale decir, desde lo más social hasta lo genético, pasando por enfoques sociológicos, culturales, psicológicos, obviamente, digamos, es nuestro fuerte. Entonces, en ese sentido somos muy multidisciplinarios. Por otra parte, intentamos mirar la depresión en todas las edades, porque la depresión aparece en Chile, las estadísticas lo muestran en todas las edades, digamos, desde los niños hasta el adulto mayor. Y ponemos mucho énfasis en la intervención. Entonces tenemos como 2 grandes dimensiones de nuestra investigación. O sea, por una parte investigamos lo que te decía recién, las causas de la depresión en esta forma multidimensional, y por otra parte buscamos investigar las intervenciones, tanto preventivas, o sea, de prevención, antes de que aparezca la enfermedad, como curativas, o sea, los tratamientos. Perfecto. Y sobre todo la psicoterapia. Ahora, ¿cuán relevante es el conocimiento, la información y la actitud pública y social frente a la depresión? Te pregunto porque del punto de vista como más, digamos, del conocimiento popular de los viejos, en el fondo uno puede establecer como 2 explicaciones. Una, que la depresión se lo inventa la gente y como que ya está triste nomás, y que bueno, que en el fondo que de alguna manera los débiles se deprimen, ¿cierto? Y por otro lado, también que en el fondo no hay mucho que hacer frente a la depresión, que la depresión es algo que la persona trae en su cabeza y por lo tanto va a estar deprimido igual, haga lo que haga en el fondo. Entonces me imagino que son actitudes que son relevantes a la hora de un tratamiento de depresión, y particularmente cuando hablamos de tratar la depresión a nivel de salud pública, de intervenciones masivas, donde en el fondo no hay como hay que priorizar recursos y hay que actuar como más masivamente, ¿no? Sí, mira,
tu pregunta toca varios temas y todos ellos muy, muy relevantes. O sea, un tema es el tema del estigma social. Claro. O sea, esto de hacerle el quite a la persona que está enferma, que no solamente nos pasa con la depresión, pasa con otras enfermedades Sin también. duda. Otro parte del problema muy importante es culpabilizar a la víctima, Claro. comillas, ¿no? O sea, a la persona que sufre depresión, hacerla o pretender que es responsable de lo que le está pasando. Y no entender que la depresión es un problema que tiene mucho que ver con la interacción de la persona con su contexto. Por lo tanto, no es responsabilidad solamente de esa persona y menos es una debilidad. O sea, hay que entender la depresión psicosocialmente. Yo a veces digo, exacerbando este argumento, la depresión no es un problema individual, la depresión es un problema de todos. O sea, la depresión es un problema chileno, en realidad, que tenemos que hacernos cargo, porque nosotros como país, o sea, nuestra cultura, nuestra sociedad está produciendo depresión. ¿Cuáles son los contextos psicosociales que posibilitan o favorecen la depresión? Mira, el estrés, ¿Ya? que por ejemplo se asocia fuertemente a situaciones de pobreza y sin una condición de apoyo social, que es lo que es dado por las redes, digamos, ese es el detonante de la depresión. Y mira, no terminé de responder la pregunta anterior, pero me estoy metiendo en esta también, porque es muy relevante si nosotros miramos cómo se distribuye la depresión en función de los niveles de ingreso. Podemos ver que la depresión se concentra mucho más fuertemente, mucho más frecuente en sectores de menores ingresos. Ahora, ¿por qué? Porque ahí es donde se concentran condiciones estresantes, obviamente. O sea, la calidad de vida tiene mucha importancia. Ahora, lo que muestra uno de los últimos estudios longitudinales de este centro que se llama COES, con el cual nosotros estamos vinculados y trabajamos en conjunto, y ese es un dato bien para tomar muy en serio. O sea, confirma una vez más, porque hay muchos estudios que confirman que mientras más pobre, más deprimido. ¿Ya? Pero cuando empieza a analizar, digamos, esta situación de pobreza y depresión, mirando la variable género, lo que queda claro que toda esa diferencia es explicada por las mujeres. O sea, son las mujeres pobres en Chile, y eso no es un fenómeno mundial necesariamente, pero acá en Chile es así, las mujeres pobres en Chile las que se deprimen más. Si tú me preguntas por qué, yo te digo, porque no están bien insertas en redes de apoyo social, porque sobre todo aquellas que no trabajan fuera del hogar, porque dentro del hogar hay mucho trabajo, ya, las que no trabajan fuera del hogar no tienen la red natural que se da en los lugares de trabajo y tampoco tienen esta posibilidad de identificarse con lo colectivo que se en los lugares, sino que están en sus casas, están a cargo de sus hijos y están en condiciones, bueno, muy estresantes porque es difícil vivir una situación de pobreza y estar criando hijos, además en contextos socioculturales que sabemos que muchas veces son amenazantes, o sea, temas de delincuencia, y etcétera. Marian Kraus, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Marian Kraus es directora del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad. Estuvo hoy día en el Congreso del Futuro, la charla de las 3 de la tarde, Prolongar la vida, retos y perspectivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Aire Fresco. Muchas gracias por la entrevista. Nosotros vamos a ir a una canción. Acá estamos desde el ex Congreso Nacional, en el Congreso del Futuro, en Aire Fresco. Escuchamos a Joss Stone. Esto se llama Super Duper Love.